Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy es sábado 2 de noviembre. Hoy la iglesia celebra la memoria de todos los fieles difuntos, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques el nombre de esos seres queridos, de esos amigos que ya han dejado este mundo y que esperamos con fe viva que están gozando del reino de los cielos. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios por qué nosotros debemos orar por los fieles difuntos. ¿Cuáles son los pecados que a veces nos llevan a la condenación eterna? ¿Cuáles no? Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Pero sobre todo, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo un ser querido que ha partido de este mundo? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí la Sagrada Escritura? Por eso quiero invitarte, querido hermano, para que aproveche esta maravillosa oportunidad. Coloca el nombre de tus seres queridos en los comentarios. Vamos a orar por cada uno de ellos. Que Dios Todopoderoso les conceda el descanso eterno. En esta Eucaristía vamos a orar, queridos hermanos, por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Juan Esquerra, Diego Martínez Lares, Regula Maluenga, Natividad Moreno, Enriqueta Camacho, Carmen Muñoz, Salín Rodríguez, Marlene Rodríguez, José Rodríguez, Julio Rodríguez, Javier Gómez, Néstor Carcamo, Elkin Polo, Pedro González, Eduardo Ramírez, Antonio Ramírez, Pedro Ramírez, Felisa Ramírez, José Vázquez, José Nenia Vázquez, Estelvina Ramírez, Lorenza Ramírez, Juana Ramírez, Germán Ramírez, Cintia Ramírez, Alejandro Diosmel, Roberto Serpa, Belardo Serpa, Pablo Noguera, María de Noguera, Rita de Mora, Marlene Serpa Montilla. También oramos en esta Eucaristía en misas gregorianas por José López, Manuel y María Guadalupe López, Florentina Mendoza, Francisco Javier Reyes, Lodegaria Reyes, Junior Virbiesca, Carlos González, Martín Pérez, María Castillo, José Castillo, Alfredo Contreras, Zulia Alvarado, Verónica Alvarado, José Luis Hernández, Enrique Hernández, Antonio Herrera, Ofelia Hernández, Crescencia Mejía, Gustavo Adrián Hernández, Martín López, María González, Rito Alvarado, Paulina de la Torre, Salvador Hernández, Jerónimo López, Mónica Gómez, Sergio Hernández, Oscar René Hernández, Agustín Alvarado, Alba Marina Gómez de Cáceres, Octavio Barrón Saldierna, Guadalupe Lara Rodríguez, Luis Antonio Manrique, Juan Carlos Hernández. Oramos por la salud de Domingo Javier Cuevas, Miguel Barrón y Néstor Pimienta López. Con estas intenciones, queridos hermanos, y con la que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía. Si alguna persona desea colocar sus fieles difuntos para alguna intención, pueden hacerlo poco a poco durante el mes. Vamos a ir nombrando los fieles difuntos que ustedes vayan a ir colocando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que a ellos les conceda el descanso eterno. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Todos juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26 decimos, espero ver la bondad del Señor. Todos, espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Todos.
espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos. Espero ver la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así, también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí:
Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos o conmemoramos a todos los fieles difuntos, ¿no? Una maravillosa oportunidad para recordar a aquellos seres queridos que se nos han adelantado en ese encuentro con el Padre Eterno, ¿no? Yo siempre digo que los difuntos hacen milagros. Hoy que celebramos esta conmemoración de los fieles difuntos, muchas personas se acuerdan que tienen seres queridos. Muchos se acuerdan de mandar a hacer una misa. Yo digo, hay gente, me perdona la palabra, ¿no? Yo soy muy duro a veces para hablar, pero me gusta hacerle entender a la gente que la palabra de Dios tiene que llegar al corazón de las personas. Pero hay gente que son una gente descarada. Sí, todo el año no se acuerdan de los difuntos, se acuerdan de los difuntos el día de los difuntos, el día que la iglesia dice como Santa Madre Iglesia, porque recuerden que la iglesia dice 1 Timoteo, por eso siempre es importante tener la palabra de Dios, ¿no? Es importante tener siempre a la mano la Sagrada Escritura. Quisiera leer, ¿no? ¿Por qué la iglesia conmemora un día como hoy la celebración de los fieles difuntos? Y eso es muy fácil, muy sencillo de responder esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué la iglesia conmemora el 2 de noviembre el día de los fieles difuntos? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le va a dar la respuesta. Óigalo. Pero si me demoro. Es más, vamos a leerlo del 14. Dice así: te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo a Timoteo. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. O sea, esta iglesia no es mía, no es suya, es del Dios vivo y verdadero. Iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Oiga, cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia es pilar y es base de la verdad, simplemente me lleva a mí a pensar que la iglesia, siendo una sola, quiere que todos los católicos cristianos verdaderos que formamos parte de la Santa Madre Iglesia de nuestro Señor y Jesucristo, todos en un día específico hagamos oración por nuestros fieles difuntos. Porque como dice la palabra de Dios, los fieles difuntos están esperando el juicio universal. Ya pasaron por el juicio personal cada uno. El juicio personal de cada uno va a determinar cuál va a ser el lugar nuestro. El cielo, el purgatorio o el infierno. Y el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio final, es donde vamos a ir a ese lugar cada uno de nosotros. O el cielo o el infierno. Si algunos pasaremos por el purgatorio, que significa lugar de purificación. Lugar de purificación, porque nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Pero tampoco tenemos un Dios que sea tan malo y tan condenador que usted simplemente porque haya cometido algún pecado, porque todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios en 1 de San Juan capítulo 1 versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y aunque todos somos pecadores, Dios no es tan malo para condenarnos por algunos pecados leves. El pecado que nos lleva a la condenación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahorita la vamos a ver. ¿Cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Por eso, ante la primera pregunta que mucha gente se hace es: ¿por qué la iglesia celebra el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos? Porque la iglesia es una, es santa, es católica, que significa universal, y es apostólica. Es columna, como dice 1 Timoteo 3:15,
y base de la verdad. Entonces la iglesia coloca un día específico, como es el día del 2 de noviembre, para que oremos por todos los fieles difuntos. Así como él coloca el 1 de noviembre, día de todos los santos, porque dice la palabra de Dios, la copa de los santos está llena de nuestras oraciones, para que ese día recordemos las obras buenas y maravillosas de todos estos personajes ilustrísimos, de todos estos grandes hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, que no tuvieron miedo a morir por Cristo el Señor. Y lo recordábamos en la misa de ayer. Por eso, si no has visto la Eucaristía de ayer del Día de los Santos, te invito para que la veas. Hablábamos sobre un santo, San Maximiliano Kolbe, que decidió dar su vida por otra persona. Eso es ser santo. Dar su vida por el Señor, porque reconoció en esa persona el rostro de Cristo. Lo que nos decía hoy el Evangelio: dichosos ustedes porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba hambriento, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, era forastero, me hospedaste, estaba enfermo y en la cárcel viniste a verme. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La pregunta: ¿cuándo, Señor, te vimos en eso? Y el Señor te va a responder: cuando lo hiciste con el más pequeño, cuando lo hiciste con las personas que están en las calles. Pero cuántas veces nosotros nos volvemos unos desgraciados y tratamos mal al que está en la calle. Cuántas veces vemos a los demás por debajo del hombro. Nos creemos nosotros la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos nosotros los mejores. Nos creemos los perfectos y resulta que no, que somos peores que los demonios. Somos unas porquerías porque muchas veces no hemos visto el rostro de Dios en esa persona que sufre. Y usted le va a decir al Señor: Señor, pero yo no te vi. Claro que sí, porque el Señor toma la condición de esa persona. El Señor se muestra en esa persona que sufre. Mire, cuando llega una persona a tu casa tocándote tu puerta y pidiéndote algo de comer, imagínese que ese es Dios. Dios que viene a ver si realmente lo que usted hace, si realmente lo que usted dice, si realmente lo que usted profesa es verdad o es pura paja. Sí, porque fíjense lo que dice 1 capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué digo pura paja? Porque lo que se vuelve ceniza rápidamente cuando se quema es la paja, es el pasto seco, esa es la paja. ¿Sí? Oiga, dice 1 capítulo 3, versículo 13. Preste atención. Un día, ¿cuándo va a ser ese día? Se verá el trabajo de cada uno. Sí, porque es que Dios nos va a dar a nosotros según nuestras obras. Dios te va a recompensar a ti según lo que tú hayas hecho. Ahora imagínate, ¿cuál es la recompensa para ti que desprecias a los pobres? ¿Cuál es la recompensa para ti que desprecia al indigente de la calle? ¿Cuál es la recompensa para ti que eres un desgraciado, que crees que porque das 1 kilo de arroz te vas a arruinar? ¿Crees que porque si sacas algo de tu ropa te vas a quedar desnudo? Porque crees que si le das un poco de agua a una persona te vas a quedar sin agua. ¿Crees cuál será la recompensa para ti? Que estás apegado a esas cosas materiales. Mire cuánta gente en sus casas, sobre todo en estos países subdesarrollados, en estos países donde las economías están realmente buenas, no como en Venezuela que estamos por el suelo, ¿no? Con estos países donde realmente la economía está buena, ¿cuánta gente tiene ropa de sobra en sus escaparates? Y no son capaces de sacarla y darla. ¿Y saben qué hacen algunos desgraciados? Cuando la sacan ya no sirve para absolutamente nada. Eso no es de Dios, señores. Usted tiene que dar lo que le nace del corazón, pero cuando haga algo, hágalo bien. Si usted va a dar, va a donar, done ropa buena. Si usted va a dar algo de comer, no dé las cosas que estén dañadas. Mire qué tristeza para estas personas. A veces cuando pedimos donaciones, por favor, las personas traigan un rubro, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, algo para hacer un mercadito para darle a las personas pobres. ¿Sabe qué a veces traen la gente? Las cosas que ya están dañadas, que no sirven, que tienen gorgojos, no sé cómo le llaman ustedes a esos animalitos que le salen a la comida por dentro. Aquí en Venezuela se le dicen gorgojos. Que ya están las bolsas mordidas por ratones. Y así van con la cara tan lavada a ofrecerle esa ofrenda al Señor. Tome, Señor.
Esto es lo que yo tengo. Qué miserable es esta persona. Y así quiere que el día que se muera, el Señor le diga, venga bendito de mi Padre. Tuve hambre y me diste de comer. No, ese día el Señor le va a decir, usted es un desgraciado. Mire lo que le dice el Evangelio. Óigalo. Por si acaso algunos se escandalizan, porque el Padre utiliza malas palabras. Oiga lo que dice el Evangelio. Escuche. Entonces dirá también a los de la izquierda, se los voy a leer pausadamente. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo, para sus ángeles y para usted, por miserable, para usted, que no fue capaz de dar las cosas buenas, que no fue capaz de dar algo que estuviera sano. Dio lo peor, dio lo que ni usted se ponía, ni usted se tragaba. Eso fue lo que usted donó, eso es ser miserable. Y ahí aplaudo yo al Señor cuando le dijo, malditos al fuego eterno, al fuego eterno. Porque si usted va a dar algo, querido hijo, de algo que el día que usted se muera, porque celebramos los fieles difuntos, ay padre, hágame la misita por los fieles difuntos. Claro que sí, yo se la hago. Pero tenga usted claro que el día de la misa de los fieles difuntos, yo no le voy a hablar de los muertos. El día de la misa de los fieles difuntos, yo a usted le tengo que decir en la cara que si usted deja de ser desgraciado, va a ir al cielo. Pero si usted sigue siendo la misma porquería de persona y no cambia el corazón, usted va a ir al fuego eterno. Así de sencillo. Porque cuando se muere alguien, es donde yo tengo que hacer reflexión. ¿De qué? De que yo también me voy a morir. Porque algunos creen que van a ser eternos. Algunos creen que van a vivir 1000 años, 2000 años. No, hijos. Todos los que estamos viendo esta transmisión en el día de hoy de los fieles difuntos, dentro de 100 años, muertos todos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿a dónde va su pobre alma? Claro, alimentan el cuerpo. Eso, al cuerpo le dan comida. Pero al alma la tienen desnutrida, aguantando hambre. Porque no son capaces de comprender que su cuerpo está conformado por materia que se va a podrir y por un alma que va a ir al cielo. Dice la palabra de Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde salió, y el alma va a Dios. Y cuando llegue delante de Dios, oiga, un día se verá el trabajo. ¿Ese día va a ser cuándo? El día que llegue delante de Dios. Se hará público en el día del juicio. Tendremos un juicio. Sí, un juicio personal y un juicio universal. El día del juicio universal, si usted no se había confesado antes de morirse, todo el mundo va a saber lo porquería que era usted. Sí, ¿y por qué le digo esto? Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 20, versículo 23, nos dice el Señor lo siguiente. Dice, vamos a leerlo del 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen o perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Oiga, Dios da el poder a sus apóstoles de perdonar pecados, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la blasfemia de la cual nos habla San Mateo, capítulo 12, versículo 31? Oiga lo que dice San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado. Todos los pecados tienen perdón de Dios cuando hay un arrepentimiento de corazón. Y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tiene perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra vida.
La calumnia contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es esa calumnia del Espíritu Santo? Lo que leíamos ahorita de San Juan 20, 23. Jesús le dio el poder a sus apóstoles de perdonar pecados. Reciban el Espíritu Santo, les dijo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Y sabe cuál es la blasfemia? Dudar de ese Espíritu Santo. Dudar que Dios te perdone a ti los pecados a través de un hombre pecador y miserable como lo es el sacerdote, pero que es llamado por Dios, que Dios lo llamó y que Dios le ungió las manos para perdonarte los pecados. Pero usted en su insensatez, en su razonamiento de este mundo, cree que no, que es imposible para Dios hacer eso. Entonces ese pecado te lleva a ti a la muerte. ¿Cuánta gente no se confiesa? Y dicen, es que yo no me voy a confesar con ese cura, es que yo no me voy a confesar con ese hombre pecador. Sí, somos pecadores, claro que sí, pero tenemos algo que es la llamada de Dios, que es la imposición de las manos, que es la unción de las manos y el poder de Dios para perdonar pecados. No perdonamos nosotros porque somos miserables. Es Dios que a través del sacerdote te perdona. Así de sencillo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que mucha gente se burla de Dios en ese sentido. Y para los que se burlan de Dios y no creen en eso de la confesión, oiga, mire, le voy a regalar una cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Oiga, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escuche. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad. Oiga, un hombre casado se puso de acuerdo con su esposa y vendió una propiedad. Pero se guardó una parte del dinero porque él había prometido dar esa propiedad al fortalecimiento de la obra que estaban realizando los apóstoles. Que lo vendía y lo daba todo. Se pusieron de acuerdo él y su esposa. Después de haber hecho esa promesa, por eso es que tengan cuidado los que le hacen promesas a Dios y no se las cumplen. Si usted le hizo una promesa a Dios y todavía no se la ha cumplido, póngase las pilas. Aproveche la oportunidad y cúmplale a Dios. ¿Sí? Porque mire, este hombre le hizo una promesa a Dios, pero después, cuando vendió la propiedad, oiga lo que le pasó. Pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. O sea, nunca hizo nada a escondidas de su esposa. Su esposa sabía lo que estaba haciendo y ella le decía, sí, hágalo. Eso pasa cuando los dos no son verdaderos cristianos, ¿sí? Así de sencillo. Y oiga lo que dice. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Cuando usted duda de la confesión, cuando usted duda de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, cuando usted duda de la iglesia que el Señor fundó, usted dejó que Satanás se apoderara de tu corazón. Y eso te va a llevar a la muerte eterna. Eso te va a llevar que dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 100 años, estén algunos católicos diciéndole al Señor, perdónale el pecado a esa criatura. Ten misericordia. Tendrá usted algunos católicos orando a ver si Dios te perdona ese pecado de muerte. Que lo dudo. Porque es un pecado de muerte. Porque usted está dudando de Dios, porque usted está dudando del poder de Dios, porque cuando usted dice, no me quiero confesar con ese cura porque el cura es un pecador, usted está dudando de la acción de Dios. Usted está dudando de las palabras de Jesús cuando le dijo a sus apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Así de sencillo. Y oiga lo que dice. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Por qué ustedes se dejan apoderar de Satanás? ¿Por qué deja que Satanás le inyecte cucarachas en el cerebro? ¿Por qué? Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas? Oiga lo que dice Pedro.
¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? O sea, Ananías pensó que engañaría a Pedro y a los apóstoles. No, no. ¿Y Pedro qué iba a saber a cuánto vendieron el terreno y cuánto se quedó? No sabía nada. El que lo sabía era Dios, el Espíritu Santo. Y por eso le dijo, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todos, con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oiga, ¿quién mintió? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. ¿Por qué se murió Ananías? Porque dudó y quiso engañar al Espíritu de Dios. Dudó que los apóstoles tuvieran el don del Espíritu Santo. Y ellos creyeron que iban a engañar a simples hombres. ¿Y qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, querido hijo. Has engañado a Dios. Porque la iglesia es obra maestra de Dios. No es tuya, no es mía, es de Dios. Que formamos parte de esta única iglesia que peregrina en la tierra, camino a la salvación, y que esperamos gozar de pasar de la iglesia peregrina a la iglesia celestial. Sí, queremos eso, pero no engañes a Dios. No dudes de Dios. No dudes del poder que tiene Dios para salvar tu pobre alma y llevarla al cielo. La importancia de la confesión, de creer en Jesucristo, Eucaristía, de creer lo que nos dice con fe firme la palabra de Dios, interpretada por la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y no solamente se murió Ananías. Oiga, al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos los oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, toda contenta. Aquí estoy yo, que no sabía nada, dice la palabra. Es que yo me la imagino, ¿no? Yo me la imagino llegando ahí con la carita tan lavada. Ay, hola Pedro, hola Santiago, hola Juan, ¿no? Y los apóstoles, hola, hola, ¿sí? Y oiga, unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó, hola, Zafira, ¿cómo estás? Zafira, una pregunta. ¿Es cierto que ustedes vendieron el campo en tal precio? Y ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, o sea que usted y su esposo se pusieron de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante, ¿sabe qué le pasó a Zafira? Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y dijo, otro más, vámonos. Y lo llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuanto oyeron hablar del hecho. Temor de Dios. Cosa que se ha perdido hoy, el temor de Dios. El temor. La gente no le tiene miedo a Dios. La gente no le tiene respeto a Dios. La gente no quiere obedecer a Dios. La gente quiere hacer lo que les da la gana.
Y el día de los fieles difuntos, entonces algunos vagos y sinvergüenzas, en vez de mandarle a hacer la misita a su fiel difunto, en vez de ir a la misa ese día, escuchar la palabra de Dios y ponerse a pensar, oiga, y si yo me muero hoy, no me he confesado, santo Dios bendito. Si yo me muero hoy, tengo como un mes que no voy a la misa. Si yo me muero hoy, Señor, tengo tanto tiempo que no rezo el rosario. ¿Cómo voy a entrar yo al reino de los cielos? No, algunos van a la misa. Ay, gracias a Dios, ya le mandé a hacer la misa a mi papá y a mi mamá. Pero sigue llevando una vida de miseria. Sigue llevando una doble vida de pecado. Sigue llevando una vida de porquería. Sigue llevando una vida que no se agrada totalmente a lo que Dios quiere. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve que usted mande a hacer una misa de difunto y le diga al cura? Porque hay gente que le dice a uno, padre, ¿cuánto vale la misa? Miren, ni porque usted le venda el alma al diablo, la plata que le dé Satanás le va a alcanzar para el valor que tiene una misa. Una misa no tiene precio, hijo. Pero aunque usted dé de donación $300,000, de nada le sirve si usted no cambia el corazón. De nada le sirve si usted no vuelve su mirada al Señor. De nada le sirve si usted realmente no es capaz de creer en la palabra de Dios. De nada le sirve. Y cuando hablo de creer en la palabra de Dios, es no dudar del Señor, porque si no le va a pasar lo de Ananías y lo de Zafira. Se van a morir como los propios pendejos. ¿Qué disfrutó Ananías de la plata que se guardó? ¿Qué disfrutó Zafira de la plata que se guardó? ¿Qué disfrutaron? Díganmelo. Nada. Para los que les gusta estar guarde plata y no disfrutan de la vida. Guarde plata y no son capaces de ayudar a los pobres. Guarde plata y no son capaces de darle comer al hambriento, ni darle de beber al sediento, ni ayudar a vestir al desnudo, ni darle de cobija al forastero. Nada, no hacen nada con eso. ¿Y qué van a disfrutar? Nada. Nada, así de sencillo. Pero hay algo que me conforta y quiero que a ustedes también les conforte. Y es una partecita del Evangelio del día de ayer de Todos los Santos, ¿no? Decía, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Qué interesante, ¿no? La limpieza del corazón. Ahora, Padre, ¿cómo puedo yo tener un corazón limpio siendo un pecador miserable? Claro que sí. Te voy a dar la respuesta bíblicamente. La primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero oiga lo que viene. Pero si confesamos, Padre, ¿cómo puedo ver a Dios con un corazón podrido? Exactamente, no lo vas a ver. Pero si confesamos nuestros pecados, versículo 9 de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, Él, es decir, Dios, que es fiel, porque los infieles somos nosotros. Yo soy el infiel, usted también, todos somos infieles. Pero Él, que es fiel y justo, porque Dios es justo, Dios te va a dar a ti según tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Confesión. Confesarte hace que tu corazón se vuelva limpio para ver a Dios. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Desde la creación del mundo fue preparado para ustedes. Porque estuve hambriento y tú, Petronilo, Teodoro, José, Juan, María, como tú te llames, tú me diste de comer. ¿Le estás dando de comer al hambriento? Sediento, me diste de beber. Forastero, me hospedaste. Desnudo, y me vestiste. ¿Con qué lo vestiste?
Hubo un santo, yo recuerdo mucho la historia de los santos, lo que no me acuerdo es el nombre, ¿no? Pero las he leído, ¿no? Y la historia de un santo, creo que era militar, vio a un pobre, y los militares pues siempre en aquellos tiempos de los primeros siglos se sentían orgullosos de cargar sus capas, porque las capas que cargaban eran lo que les identificaba su rango de los grandes, de los poderosos, ¿no? Y era un militar de esos grandes y poderosos. Y así por encimita, ¿no? Para resumirla, después ustedes la buscarán en internet y me dirán quién es el santo, así como me dijeron el santo del día del 14 de febrero. Dios les bendiga. Gracias a todos los que colocaron allí el nombre, ¿no? De San Valentín. Porque la gente se acuerda, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Hacer que la gente busque esta historia de los santos. No me acuerdo el nombre, búsquenla y me las colocan ahí en los comentarios para saberlo, ¿sí? Para recordar el nombre, perdón, porque la historia me la sé. Y este hombre pasó y vio a un pobre, se quitó su capa, que era lo que a él le daba orgullo, que era lo que a él le daba caché, y se la quitó y se la colocó a este pobre. Y a mí me viene a la mente cuando escucho lo que dice la palabra del Señor. Estuve desnudo, porque este pobre estaba desnudo, estaba llagoso, estaba enfermo. Estuve desnudo y me vestiste. Oiga, fieles difuntos, usted también un día va a estar dentro de la lista de los fieles difuntos. Yo también, pero ojalá que yo sea por dentro de 70 años para hacer misa por todos ustedes. ¿Sí? Así de sencillo. Yo le pido al Señor, Señor, regálame 70 Semanas Santas más. Y dice la palabra de Dios, Dios te da lo que anhela tu corazón. Y eso sí le anhelo yo al Señor. Señor, que me dé larga vida para predicar la palabra del Señor. Y si no, pues bueno, cuando Dios quiera, ¿qué vamos a hacer? No vamos a obligar al Señor, ¿no? Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, desnudo me visitaste, enfermo, encarcelado, viniste a verme. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos de forastero, desnudo, hambriento, todo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso, Señor? Y Él les va a decir, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante, oiga la palabra del Señor, Dios utiliza la palabra realmente que nosotros le damos a esa gente. Creemos que son insignificantes. Creemos que son nada. Delante mío, esa gente no vale nada. Yo sí, porque yo sí tengo. Pero esos pobres andrajosos no valen nada. Esos insignificantes, dice el Señor, cuando lo hiciste con ellos, lo hicieron conmigo. Yo estaba ahí, en ese pobre. Yo estaba ahí en ese enfermo. Yo estaba ahí en ese que estaba desnudo. Yo estaba ahí. Y tú pasaste, me vistes, te hiciste el loco y te fuiste. Porque creíste que eran insignificantes. Así de sencillo. Orar por los fieles difuntos, queridos hijos, es recordar que un día yo también voy a estar ahí. Y que solamente de mí dependerá si voy al cielo, si voy al purgatorio o termino en las llamas del infierno. Que como dice la palabra de Dios, será el rechinar, el llanto y el rechinar de dientes. Ahora, viene la última pregunta. Padre, ¿qué tengo que hacer yo por los fieles difuntos? Pues vámonos a la Sagrada Escritura, vámonos al libro de Macabeos. Segundo libro de Macabeos, vamos a ubicarlo, el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, en el versículo 38 en adelante, vamos a leerlo pausadamente. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en este lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto habían idolitos de Camnia, lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Habían muerto porque eran idólatras. Habían muerto porque creían en todo menos en Dios. Ojo,
quiero hacer un paréntesis. Y no es la idolatría de los que dicen los protestantes contra los católicos, que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, mire, y tienen, dice el Salmo 115, versículo 5, tiene manos y no agarra, ojos y no ve, nariz no huele, boca no habla, pies no camina. Esos son los idólatras. No. Hay que salir de esa pendejada, de esa tontería que dicen los protestantes. En una de las Eucaristías les vamos a explicar el tema de la idolatría. No se preocupe, poco a poco vamos a ir formándonos en la fe. Por eso no dejes de suscribirte en mi canal de YouTube, Padre Eudis Medina, para que todos los días vivas la Eucaristía y todos los días recibas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios que nos van a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe y a mantenernos en la sana doctrina de Cristo. Hoy estamos hablando de los difuntos, pero esta gente había muerto porque eran idólatras. ¿Por qué? Porque se habían entregado a la brujería, a la hechicería, creían en cualquier ídolo de este mundo, menos en la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo de idolatría. Aquel que es católico se vuelve protestante, deja de creer en la iglesia de Cristo el Señor para comenzar a creer en la palabra del pastorcito Petronilo, que de la noche a la mañana se puso la Biblia debajo del sobaco, de aquí del chaleco, como le llamen ustedes en su tierra, ¿sí? Debajo del brazo, y comenzó a decir que el Señor le había revelado, que el Señor le había dado en un sueño que iba a ser pastor, y comenzó a decirle la confesión. Usted tiene que confesarse directamente con Dios. Pero no le dice dónde en la Biblia dice que usted tiene que confesarse directamente con Dios. Pero en la Biblia sí dice que Dios le dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados, y los apóstoles transmitieron ese poder a sus sucesores, como lo vemos a la luz de la palabra de Dios, cosa que a usted le cuesta creer. Entonces deja de creer en la iglesia de Cristo para volverte un idólatra y comenzar a creer en la voz del pastorcito. Y el pastorcito, en vez de llevarte al cielo, te está llevando a la condenación, porque estás dejando de creer en la palabra del Señor Jesús. Así de sencillo. Entonces, dice la palabra de Dios, se encontraron que bajo las túnicas de cada muerto habían idólitos de Camnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. Le pidieron al Dios que el pecado de esta gente, Señor, bórrales el pecado a esta gente. ¿Se puede orar por los muertos? Sí, porque hay un ejemplo. Y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros. Lo que yo he hecho hasta este momento en la celebración de la misa. Animarlos a ustedes, queridos hermanos, que no basta solamente con orar por los muertos, que usted también tiene que preocuparse porque usted un día va a estar muerto, terrenalmente. Pero tiene que preocuparse para no morirse espiritualmente, para no ir al fuego eterno durante la eternidad, sino preocuparse para llegar al reino de los cielos. ¡Qué alegría! Mandan a hacer la misa por los fieles difuntos. Los aplaudo. ¡Bravo! Porque es una obra buena, santa y justa. Y ahorita lo vamos a ver. Pero no basta con eso. Póngase usted en camino para ir también al reino de los cielos. Y oiga, el heroico Judas animó a la asamblea que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata, porque Judas sabía que según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, debían dar una ofrenda para que se ofreciera el sacrificio. ¿Por qué? Porque los que ofrecían el sacrificio eran los sacerdotes y no trabajaban como trabaja cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ustedes se van a dedicar al verdadero culto. Ese era el trabajo y ese es el trabajo nuestro. Yo pudiera estar metido en una empresa, yo pudiera estar dando clases como profesor, yo pudiera estar manejando un taxi, yo pudiera estar construyendo una casa, pero Dios me llamó para que fuera su ministro y esta es mi tarea.
Gracias a todas las personas que siempre de alguna manera nos ayudan para poder seguir manteniendo y sosteniendo nuestro ministerio. Que Dios les bendiga y que Dios les multiplique y que eso que dan con generosidad y que hacen de buena gana, Dios se los multiplique y les premie con la vida eterna por haber ayudado a uno de sus ministros, por haber ayudado a los sacerdotes. Por eso no dejen de ayudar a sus sacerdotes. ¿Que somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero hay pocos sacerdotes, hay que orar por ellos y hay que ayudarlos. Se oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, luego efectuó una colecta que les permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto bello y muy noble. Oiga. Orar por los difuntos, mandar a ofrecer la misa, el sacrificio, es un gesto bello y noble. Hay gente que dice, ay, padre, tengo un dolor en el alma, no pude mandar a hacer la misa de los fieles difuntos, o la mandé a hacer y el padre no me la nombró. No se preocupe, todas las misas son el sacrificio de Dios, todas las misas valen, todas las misas son importantes. Si usted la mandó a hacer y no se la dijeron hoy, mañana se la dirán o se le dirán pasado mañana. En transcurso de estos días se les va a hacer, no se preocupen, pero van a estar ahí encomendados en cada Eucaristía. Por eso hoy decimos, en esta Eucaristía oramos por todos los fieles difuntos, por los que nombramos, por los que no nombramos, por los que nadie se acuerda, por las almas del purgatorio, por todos los que han dejado este mundo. Que Dios les conceda el descanso eterno y los lleve a descansar. Ponga usted el nombre de su fiel difunto, que estamos orando por él y que Dios los bendiga. Era un gesto muy bello, muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque ustedes también creen en esa resurrección. Yo también lo creo. Por eso hoy, por ejemplo, voy a orar por mi difunto padre, papá Ruperto Medina, que Dios le dé descanso eterno y lo lleve a descansar. Así de sencillo. Porque yo creo en la resurrección y quiero encontrarme con mi padre en la vida eterna. Y luego dice, y con mi hermano José Ruperto Medina, que también está allá en el reino de los cielos. Usted quiere encontrarse con sus seres queridos en el reino de los cielos. Ore por ellos, porque es un gesto bueno, bello, noble, motivado por la conversión, por el convencimiento de la resurrección. Pero también pórtese bien y haga las cosas bien, para que vaya derechito para el cielo. Porque si no han creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Para los que no creen en la resurrección es inútil, es ridículo. Pero para usted y para mí, que sí creemos, se presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa. Orar por los difuntos es una inquietud, es algo santo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santa. Y de acuerdo con la fe. No solo es santo, sino que está de acuerdo con la fe. Ahora me provoca darle 2 cachetadas al que se vuelve evangélico y dice, ¿para qué orar por los muertos? El muerto está. Bobo. Eso se lo dijo el pastor para engañarlo. Pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. De ahí mandó pues ofrecer este sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de su pecado. ¿Sí? Orar por los muertos para que queden libres de su pecado. ¿Por qué? Porque ahora sí terminemos con lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, que leímos hace rato el puro comienzo y nos fuimos a explicar lo demás para poder comprender ahora sí 1 Corintios 3, 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado, vida eterna. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. ¿Dónde va a pagar? En el purgatorio, en el lugar de purificación. Se salvará. ¿Por qué se va a salvar? Porque fue persona que en esta vida ayudó. Fue persona que en esta vida le dio de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al encarcelado, de visitar al enfermo. Que esas personas le dicen al Señor, gracias Señor, por esta persona que ha venido a ayudarme. Eso te va a ayudar a salvar. Pero tendrás que pagar un poquito. Porque a pesar de eso, fuiste un pecador. Que a pesar de eso, no creíste mucho. Creías a medias tintas como algunos. Te vas a salvar porque fuiste bautizado. Porque dice la carta de Pedro, el bautismo nos salva. Pero primero tendrás que pasar por el fuego.
llevar un poquito de candela. Algo así como que, por ejemplo, vamos a poner esto. Él lo pone aquí. Va a llevar y pone la mano aquí. Y va a reconocer poco a poco, va a reconocer que quema. Ahí es donde usted va a decir, y si yo hubiese creído y siga llevando candela, y que si yo me hubiese confesado y siga llevando, es que si yo hubiese hecho el rosario y siga llevando, es que si yo hubiese ido a la misa y siga yo, así va a estar usted. Y se va a acordar de las veces que el Padre le dijo, le predicó y usted no quiso hacer caso. Bueno, se salvará, ¿sí? Pero como a través del fuego. Así de sencillo. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones, y nos dé la gracia de alcanzar la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Peticiones, hermanos, pedirle a Dios simplemente que tenga misericordia de nuestros fieles difuntos, les conceda el descanso eterno, pero que a usted y a mí el Señor nos dé la gracia de alcanzar un día esa vida eterna. Junto a la ofrenda del pan y del vino, coloque a tus seres queridos, para que este sacrificio sea agradable al Señor, perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, y que hoy ofrecemos por nuestros fieles difuntos, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y con las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Hoy, en el día de todos los fieles difuntos, recordemos a nuestros seres queridos, pero de una manera muy especial vamos a orar por aquellos que nadie se acuerda. Y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23 y todos los santos por cuya intercesión merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, líbranos del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira esta la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que han muerto en la paz del Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Y ya nuestros fieles difuntos descansan de sus trabajos, porque sus buenas obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Concédeles, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que todos los fieles difuntos, especialmente aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía, aquellos que han sido colocados en los comentarios y de aquellos que nadie se acuerdan, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bien, queridos hijos, antes de la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta, compartirlo para que mucha gente pueda comprender por qué se celebra el Día de los Fieles Difuntos, por qué se conmemora el Día de los Fieles Difuntos y que podamos volver nuestra vida siempre al Señor. Gracias a todos los que siempre de alguna manera nos están apoyando. Acá les dejo mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, Dios les bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, encomendemos el alma de nuestros seres queridos, para que ella, como intercesora, le diga a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que les conceda la vida eterna. Digamos con fe y esperanza: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada, feliz día, feliz tarde, feliz noche y que Dios Todopoderoso les bendiga siempre. Amén. Les saluda el Padre Eudis Medina.